me gustaría predicar, enseñar a tu iglesia algo motivacional, algo que nos motive, porque estamos por terminar ya un año que para muchos ha sido fácil, para otros medio fácil y para otros muy difícil. Y cada año, dice la Biblia que cada día trae su propio afán, cada día trae su propia preocupación. La preocupación que usted tiene el día de hoy y el día de mañana va a ser diferente, o tal vez la misma, pero con una tonalidad diferente. Pero cada día trae su propio afán. Y yo estaba pidiéndole al Señor, Señor, dime qué le traigo a tu pueblo este domingo. La verdad de las verdades, este domingo yo no quería predicar por lo mismo de la mudanza, y yo le iba a pedir al pastor Eduardo, pero recibimos la llamada. Eduardo me dijo, ¿sabes qué? Esta es la necesidad con el pastor Jaure. Le dije, no, pues vete, yo a ver cómo irá. Entonces, en estos días yo he estado, entre lo que cargo cajas y lo que sea, he estado platicando con el Señor. Le dije, Señor, dame esta palabra para tu iglesia, ¿qué quieres? Y leyendo la Escritura, a mí en lo personal me gusta mucho el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, dice la Escritura, es sombra y figura de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento, mucha gente dice, ay, no es aburrido, pero no es que sea aburrido. El Antiguo Testamento es la base, es la piedra angular, es el fundamento de lo que después iba a venir a ser Cristo. El Antiguo Testamento es la base, el fundamento y la piedra angular de lo que iba a significar nuestra era hoy como iglesia posmoderna o moderna. Gracias a ese fundamento es que nuestra fe en Cristo Jesús está firme y sólida. Entonces, en lo personal me gusta mucho. Y hoy quiero hablarles de un personaje y que voy a ir dándoles un poquito de la biografía de él. Un personaje que está en la Escritura, solamente se menciona una o dos veces, pero que el papel que él desempeñó en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy pesa. Y quiero hablarles de un hombre que tiene el nombre de José Basebet. ¿Quién fue José Basebet? Algunos de ustedes no saben quién fue José Basebet, ni habían escuchado ese nombre, porque estamos acostumbrados a San Pablo, San Pedro, Juan, Primera de Juan, Tito, Timoteo, ¿verdad? Moisés, lo que sea. Pero ¿quién es José Basebet? Yo quiero que vayamos viendo un poquito. Miren, José Basebet es uno de los tantos o 400 hombres que corrió a un lugar llamado la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán, David, que todavía no era posicionado como rey, mas ya había sido ungido como rey. Muchas veces usted va a ir aprendiendo que Dios trabaja de esta manera. Te unge, usa al pastor, usa al profeta, usa un anciano, usa un diácono, usa un apóstol y te unge. Dios da la unción, se derrama aceite sobre ti, Dios te da el llamado, pero tienes que pasar por un proceso, en algunos casos, hasta llegar al momento de que seas posicionado en tu lugar. ¿Está conmigo? Entonces, David ya había sido ungido como rey, mas no había sido posicionado como rey. No había tomado el reinado todavía, porque había un rey de nombre Saúl, el cual perdió de vista su llamado, perdió de vista su camino, perdió de vista hacia lo cual Dios lo había levantado. Se desvió su visión, desvió su camino a causa de una cosa llamada pecado. El pecado turba, el pecado nos ciega. Vemos pero no vemos, oímos pero no oímos. El pecado es como una venda, dice el libro de Santiago, que el príncipe de este mundo ha puesto una venda en nuestros ojos para no ver. El pecado nos aparta de Dios. El pecado, como les enseñé hace 8 días,
viene siendo algo muy parecido a la desobediencia. ¿Se acuerda? Hace 8 días le enseñé. La desobediencia se convierte entonces en años de amargura y de aflicción. Mas la obediencia se puede convertir en días, meses o aún años de bendición. Así es el pecado. Entonces, ¿quién es José Batsebet? José Batsebet llegó a una cueva llamada Adulán. La palabra Adulán, significa ayuda provisional. Escuche usted, ayuda provisional, para los que toman notas. Quiero que usted memorice bien ese término, ayuda provisional. Ahora, José Batsebet, al igual que 400 hombres, escuche usted esto, huía de su pasado. Él tenía un pasado triste. También estaba endeudado, no pagaba impuestos y estaba escapándose del gobierno para no pagar impuestos. También era un hombre que no tenía éxito. Empeñaba su palabra y cada vez que la empeñaba quedaba mal. ¿Ha usted conocido a alguien o conoce a alguien que le dice, mira, de veras te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, les prometo que voy a cambiar, les prometo que esto ya no va a volver a pasar en esta casa, y trácatelas, vuelve a pasar lo mismo? ¿Alguien conoce a alguien así? No, levante la mano, no, voltea a ver al que está a su lado y diga, ahora entiendo, claramente lo he visto todo. Empeñaba su palabra y quedaba mal. Lo que prometía no lo cumplía. Miren qué biografía de este hombre. Se sentía también inútil. Voltea que está a su lado y dígale, inútil. No, pero de José, estamos hablando de José, no. Entonces ya en unas semanas ya se están desplayando aquí y volteo a ver así como al marido de tranquilas. O viceversa. Se sentía inútil. Y les digo, estaba endeudado con el rey. Y el rey lo estaba persiguiendo. O los emisarios del rey lo estaban persiguiendo. Según la historia, José Batsebet era un hombre en el cual venía de una descendencia de un padre adinerado, un terrateniente. Al igual que el hijo pródigo recibió su herencia. Y al igual que el hijo pródigo la malgastó. Hizo uso mal de lo que el padre le había dejado. No supo administrar lo que papá le dio. Así que su mala administración la llevó a estar endeudado, triste, acongojado. Y supo de un lugar que se llamaba la cueva de Adulán, un lugar de ayuda provisional. Y ahí llegó este personaje. Y llega en el momento exacto en que el rey David está comenzando a hacer algo interesante. La cueva de Adulán estaba situada, según la escritura nos enseña, en un lugar desértico, en el desierto. En el desierto es la parte que Dios más utiliza, y me voy a atrever a decir esto, el desierto es la parte favorita de Dios para tratar con sus hijos. Porque en el desierto padeces hambre, en el desierto padeces frío. Tal vez no hemos tenido la experiencia, uno de nosotros, de ir al desierto. Yo tuve la experiencia de estar en San Luis Potosí en una ocasión, y San Luis Potosí es desértico, alguna parte de San Luis. Sobre todo cuando tú vas sobre la carretera 57 y vas cruzando el estado de San Luis Potosí, esa carretera, no ves nada, solo la carretera y una que otra casita, chocita, que cuelgan las pieles de las víboras de cascabel porque las venden. Y te venden carne y los cascabeles, es lo único. Pero en una gasolinería, pues te falta mucho. Un calorón. Pero es lo que Dios utiliza en la Biblia, y yo me voy a volver a atrever me atrevo a decirle esto. Creo que es el taller que el maestro utiliza para transformar corazones. Es el taller que el maestro, o sea el Señor, el eterno Dios, utiliza para cambiar la mente, para doblegar la carne, para doblegar el orgullo, para doblegar nosotros lo que tenemos que doblegar.
Y ahí en ese desierto, de ese desierto, David hizo una fortaleza. David hizo un campo de entrenamiento. Cuando tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, allá en Kentucky, tuve la oportunidad de trabajar en una ciudad que se llama Elizabethtown. Y en ese lugar conocí, sin yo saberlo, que ahí estaba el famoso Fuerte Knox. El Fuerte Knox es uno de los lugares donde se almacenan una parte importante del dinero americano. Y está rodeado por una base militar impresionante. De hecho, el pueblo está fundado por soldados. Nosotros llegamos a trabajar ahí y rentamos un departamentito y de repente en la noche escuchamos ¡pum, pum, pum! Y nos levantamos. ¡Ay, que está temblando! No, los soldados estaban practicando tiros. Estaban echando bombas y día y noche se oía en el campo militar los tiros, las bombas, cañones. Yo llegué a ese lugar porque fui a predicar a una iglesia y cuando llegué el que me invitó era un pastor puertorriqueño bien alto. Yo no lo conocía, él supo de mí, yo llegué. Llego en melodía, está el servicio, predico, Dios me utiliza, doy palabra, pum, pum, pum. Al final oro por el pastor, me subí en una silla para alcanzarlo, literal, porque estaba bien alto. No estoy tan alto. Le pongo las manos en la cabeza y Dios me da una palabra para él. Impresionante. Y me dice ese pastor, Edwin, me dice, sabes, es la palabra que yo tenía años orando a Dios, porque aún siendo pastor, el diablo venía y me torturaba y me decía, tú mataste a muchos, tú diste la orden. Él era, no recuerdo los grados, pero era el que traía una flota de tanques. Era el que daba la orden de fuego. Y él decía que cuando ya se iba a retirar, ya le faltaba un año para retirarse, el ejército lo detuvo porque vino la guerra en Afganistán. Le dijeron, te detienes y te vas a Afganistán. Y me contó algunas cosas que no puedo decir aquí, pero él sufría, en su mente sufría, en su corazón sufría, y ya era pastor, pero el diablo lo torturaba. Pero bueno, metí un poquito la historia de este pastor porque creo que entra aquí en lo que estoy tratando de explicar. Así que José Baseber era un hombre que estaba, como dice la escritura, endeudado. Vaya por favor conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1, por favor. Primera de Samuel, perdón, les dije capítulo 1, no. Primera de Samuel 22. 1. ¿Ya está ahí conmigo? Está ahí. Ok, dice así. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, el versículo 2, mire usted qué tipo de gente. Los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de ¿qué? De espíritu. Wow. Dice, ¿y qué más? Perdón. Fue hecho jefe de ellos. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como a 400 hombres. Ok, vamos a entrar en materia entonces. José Baseber fue el jefe de los comandantes del ejército de David. Pero antes de llegar a esa postura, yo quiero que usted recuerde cómo llegó él con David. Llegó amargado de espíritu, llegó endeudado. Cuando la amargura en el espíritu es desatada en nosotros, entonces el que tiene amargura en el espíritu es una persona enojona, gruñona, quejosa, que todos los días amanece de malas y no sabe ni por qué. Si usted ve a un niño, el que sea,
y lo ve amargado, gritón, enojón, es muy probable que ese tiene un padre amargado, enojón y gritón. No es una opción a la regla, pero puede pasar. Yo por eso me río mucho, para que mis hijos se rían mucho. Tengo mi carácter y mi temperamento, pero quiero que mis hijos se rían. Que sean conocidos como que yo sea conocido en el futuro como el papá que sabía reír, ¿verdad? El papá que sabía sonreír ante las adversidades. José Basebet era un hombre que llegó con aflicción de espíritu. ¿Usted ha conocido a alguien con aflicción de espíritu? Yo creo que sí. Es más, le voy a decir algo. Todos nosotros que estamos loquitos, porque ser cristiano, la verdad se necesita estar loco. Ser cristiano se necesita ser personas de otro mundo. Ser cristiano significa aguantar la crítica, aguantar la murmuración, aguantar que tus parientes se burlen de ti, aguantar que, ya te hiciste pinta para atrás, o ya te hiciste cristianito, ya te lavaron la cabeza, monjecito, padrecito, madrecita, te empiezan a decir de todo. Pero ser cristiano es de valientes. Y cuando digo ser cristiano significa alguien que ha decidido seguir los pasos del Maestro llamado Jesucristo. Amén. Y Jesucristo dijo: toma mi yugo y mi carga, porque es fácil y ligera. Entonces ser cristiano es de valientes. Pero todos nosotros, antes de llegar a Él y decirle: te acepto como mi Señor y mi Salvador, todos nosotros, sin excepción, vivimos un momento de amargura en nuestro espíritu, donde no encontrábamos un sentido, donde tal vez algunos de ustedes amanecían con la botella y dormían con la botella, donde algunos de ustedes hacían cosas que a lo mejor hoy les da vergüenza mencionarlas y que no tenemos que mencionarlas, porque la Biblia dice: no traigas al presente el pasado, porque en Cristo dice que cuando llegamos a Cristo nuestro pasado queda borrado, y dice la Escritura: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Está conmigo? Es por eso que yo siempre le digo a los matrimonios: si tú te casaste dentro de una iglesia cristiana, pues gloria a Dios, pero tu marido tiene defectos y tu esposa tiene defectos. Pero si te casaste o llegaste a los pies de Cristo ya casadito, con su historia cada quien, no le recuerdes su pasado. Porque si Dios no se lo recuerda, ¿por qué se lo recuerdas tú? Porque cuando hay amargura de espíritu, lo que está aquí corrompiendo sale. Porque hay amargura de espíritu. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, José Basebet, al igual que estos 400, estaban amargaditos. Ay, no, que la verdad, yo me puse a pensar esto. Yo dije: Padre Santo, qué valor de David. Porque la verdad, con todo muy respeto, le digo: Señor, y que nosotros, no han venido muchos, pues somos cerca de casi 200 personas. Digo: Padre, y en la iglesia cada margarito, santo Dios, cada margarita. ¿Qué? Hermano Juan, recibió la revelación. ¿Cómo le hacía David con 400? Y luego la cosa es que era puro macho alfa. ¿Qué ves? Un amargado espíritu. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y más si eres del DF, que no digo quién. Los del DF son peleoneros, ¿verdad, hermano? Pero ya Dios te cambió, ¿verdad, hermano? Amén. Hombre, esos del DF, cuidado. ¿Se imagina 400 varones amargados? La Biblia no nos dice cuánto tiempo vivieron juntos, pero tuvieron que aprender a convivir, tuvieron que aprender a soportarse, tuvieron que aprender a cargarse uno al otro la mano, el brazo. David tuvo que trabajar con ellos. David fue el mejor psicólogo, el mejor doctor, el mejor pastor. Por eso Dios lo ungió antes de llegar a la prueba de Adulán, porque el Espíritu de Jehová tenía que posar sobre de él. Si no, él se hubiera vuelto loco, sale corriendo de la prueba de Adulán. ¿Se imagina? Meterse en un manicomio, o se vuelve como ellos, o sale corriendo. Pero necesitaba el poder del Espíritu de Dios, algo sobrenatural que le diera la capacidad, la sabiduría, la entereza, el poder, la autoridad. Y es lo que tú y yo necesitamos para este año que viene.
con mayor ahínco, sabiduría, capacidad, unción, poder, autoridad de Dios. No sabemos qué retos vienen para el año que viene. No sabemos qué circunstancias van a vivir. Y ojalá que lo que venga para nosotros sea bueno y que nunca lloremos ya más. Pero si vienen tiempos difíciles, si vienen tiempos de prueba, que entonces entendamos que al igual que David, aunque estemos en un valle de sombra y de muerte, porque David así se encontraba, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estás conmigo, porque tú eres mi pastor, y el callado tuyo me da aliento. ¿Sabe cuál era el callado? La palabra. La palabra es la que nos da aliento, la que nos saca adelante. José Basabé tenía algunos problemitas. Escúcheme usted, uno de ellos es que tenía hábitos. Y algunos hábitos, muchos de nosotros los tenemos. Y algunos de esos hábitos son, número uno, echarle la culpa a los demás. Santo, Dios diga conmigo, paz de Cristo, pastor. Echarle la culpa a los demás. Levante su mano así, su dedo, señálese así y diga, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Echarle la culpa a los demás. Segundo, era una persona que vivía justificando sus actos. Yo soy así porque tú me hiciste así. Me drogo porque nadie me quiere. Mira, es que yo te quiero tanto, te amo tanto que por eso te doy tus cachetadas guajoloteras. Recibe. Justifican sus actos. El amargado de espíritu justifica lo que hace. Nada más ya conmigo. Santo, está buena la cosa, ¿verdad? El que tiene amargura de su espíritu tiene, escúcheme usted, desvaríos mentales, emocionales y de conducta. Esos mentales y emocionales son lo que la psicología moderna hoy llama bipolares. De repente está bien y de repente ¿qué traes? ¿Ya? En un segundo incendiaron la casa. ¿Usted conoce a alguien así? No diga nada. Ya, se acabó la paz. Se fue la armonía. Que si el chamaco tiró la leche el vaso de leche, pobre niño así, traumados nacen los chamacos. Digo, ¿crees? Que si el marido se le olvidó y no puso los zapatos como debe de ser, hay problemas. Gracias a Dios eso no me pasa a mí. Puedo hablar con libertad. El Padre me ha hecho libre. Son las personas que viven excusándose. Son tanto los hombres y mujeres que dicen, yo no era así, tú me hiciste así. Yo no era gritón, tú me hiciste. Yo no era geniuda, tú me hiciste. Yo no era amargosa, tú me amargaste la vida. Las amarguras, los que están amargos del espíritu, siempre tienen un argumento y una excusa para defenderse. Y no quieren reconocer que dentro de él o de ella hay una necesidad. Punto número 3. ¿Sabe cuáles son los más amargados de espíritu? Aquellos que están dentro de una congregación cristiana. ¡Santo Dios! Aquellos que llevan su Biblia en la bolsa, en el bajo del brazo. ¿Cómo está, hermana? Bien, gloria a Dios. Ay, híjole. ¿Está usted contento? Sí. Ay, padre, pues mándele que su corazón le mande un fax a su... Bueno, ya no es fax, un email o un WhatsApp a su rostro, porque su rostro no lo manifiesta. Son aquellos que no les puedes decir, oiga, hermana, ¿qué? No, nada. No, Dios le bendiga. ¿Ya? No les puedes decir, le aprecio mucho, ¿por qué se me acerca? ¿Verdad? Llegamos como gatitos callejeros, sacamos las uñas. Tome una foto, pastor, tome una foto. ¿Ahorita? ¿A usted? A todos. ¿Conocen los gatitos callejeros? ¿Sí? Sí. Ya están tan pateados y tan corridos que cuando te le quieres acercar, vamos, así llegan muchos de ustedes. Si yo le contara de cada uno de ustedes, aquí nos llevamos todo el día y no me mudo de casa.
Por eso dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos, porque cada vez que nos congregamos, Dios envía dos cosas donde nos congregamos. Dice que envía bendición y nos manda vida. Amén. La iglesia es como el árbol, es como la vid. Cuando te conectas a la vid, vienes y tomas vida. El Espíritu de Dios te inyecta, te motiva, te da energía, te da visión, te da propósito, te da visión. Aleluya, gloria a Dios. Cada vez que usted pueda, congréguese. Cada vez que pueda, asista. Cada vez, ¿por qué? Porque eso nos da aliento de vida. Eso, el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros. Ahora, quiero decirle algo. El Espíritu de Dios está en todos lados. Y se puede manifestar en su casa, en su auto, en su trabajo. Lo puede tocar, Él lo puede tocar, Él le puede hablar. Para Él no es imposible eso. Pero es más provechoso o es de mayor bendición, si me permiten decirlo así, cuando como hermanos en la fe nos reunimos. Porque algo sucede. Así que aquel que tiene desvaríos mentales también los tiene emocionales y aún su conducta. Aquellos en la conducta son aquellas personas que desafían todo lo que tiene el término autoridad. Van en contra de papá, van en contra de mamá, van en contra del gobierno, van en contra de policía, van en contra de todo lo que signifique autoridad. ¿Usted ha conocido a alguien así? Yo sé que sí. Yo tenía un amigo que una vez el policía lo paró. Y aquí en México no nos han educado que tienes que dejar que el policía se acerque a ti. Ni los policías lo hacen, sino que sacan la manita y dicen, venga para acá. Ya te tienes que bajar. Pero tenía un amigo que estaba bien loco. Y un día íbamos y lo paró el oficial y se bajó. ¿Qué? ¿Por qué me paras? Y yo, tranquilo, señor, tranquilo. Vengo a explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué cosa quieres? Estaba enojado. Estaba loco. Era de Ciudad Neza. ¿Qué traes? Yo, calmado. Y el policía, tranquilo, señor. No, y se llevó la mano a la pistola. Dijo, la vas a usar o te la quito. Y vamos a ver cómo se enseña. Digo, te voy a enseñar cómo se usa. Santos, bueno, la macana. También te lo va a quitar el tolete. Si no, te pone. Pero enojado. Yo mejor me quedé en el carro y dije, no, te voy a parar ahí al torito. En casa era rebelde. No le gustaba que papá le dijera algo, no le gustaba que su mamá le dijera algo. Todos los que tienen desvaríos emocionales tienen problemas con su conducta y desafían todo lo que es autoridad. Cuando Dios nos alcanza a este tipo de personas por su amor y su misericordia, comienza un trato de Dios especial para con ellos. Y lo primero que Dios comienza a tratar con ellos es eso, aprender a estar bajo autoridad. Número uno en Dios y número uno en un pastorado. Y ahí es donde rechinan las muelas y chillan los dientes. Ay, ¿qué me va a venir a mí a decir? Este gordito con lentes que dice que es pastor, no, hombre. ¿A mí le ha pasado algo así? A mí sí me pasó. Yo era rebelde y con causa, no sin causa. A mí Dios tuvo que meterme en una escuela de aprendizaje. Yo era iracundo, rebelde. Era como un José Baceber. A mí nadie me dominaba. Pero Dios en su misericordia nos levanta. Ahora los 400 valientes de David, que después se llaman valientes de David, juegan un papel impresionante. Hay uno de ellos llamado Eliezer. Y dice la escritura que un día él peleó contra el pueblo de Filistea, los filisteos. Y era tal la fuerza y el arrojo con la que este hombre peleó, que dice que su espada literalmente se quedó incrustada en su mano por la fuerza que agarró la espada. Peleaba. José Baceber en una ocasión mató a 800. Cuando eran gatitos, David se encargó de convertirlos en leones. Ponte a la persona que está a su lado y véale qué cara tiene, por favor. ¿Tiene cara de gatito? ¿Tiene cara de león? ¿De perico? ¿De cotorro? ¿Qué